Hola amigos de Tectón, soy Jesús Sellas y hoy os traigo 12 cosas que quizás no sabías sobre Santa Margarita María de Alacoque. Primera, primeros años. Nació el 25 de julio de 1647 en Hanoch, Borgoña. Fue la quinta de 7 hermanos de un notario acomodado. A los 4 años Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada rezó: «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Charolles. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo que no se acostumbraba en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por ese motivo, tuvo que regresar a su casa. Segundo, hija de la Virgen María. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo la promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida. Pero no sin dificultades. La Virgen le reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo: «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». Y causaron tan impresión estas palabras en la vida de Margarita, que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita: «Nada temas, tú serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena madre». Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayudará a alcanzar su meta. Tercero, el Santísimo Sacramento. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su padre, quienes habían relegado a segundo término a la madre de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar, pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin permiso. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba el ver la condición de su madre. Ella enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte. Durante todo el tiempo de la enfermedad de su madre, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si vos no lo quisierais, no sucederá esto, pero os doy las gracias de haberlo permitido por hacerme semejante a vos». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movió a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase. Cuarto, propuestas de matrimonio. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Su madre le insistía llorando, le decía que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se hallaba, más que en el matrimonio de Margarita.
El amor a su madre hizo que Margarita pensara que, siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a arreglarse y divertirse lo que más podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones, ante las cuales sufría horriblemente. Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, y le dice: «¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?». Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de poder realizarlo. Quinto, ingreso en el convento. Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija. Sintió que ella debía ser de la orden de ese santo, que había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las Visitantinas, en honor al misterio de la Visitación. Por fin logró Margarita lo que tanto deseaba. Ingresó en el convento de la Visitación de Paray-le-Monial el 20 de junio de 1671. Transcurridos 2 meses de postulantado, tomó el santo hábito el 25 de agosto de 1671. La joven novicia se mostró humilde, obediente, sencilla y franca en el noviciado. Una de tantas dificultades para Margarita en el convento fue el hecho de su propia vida tan sobrenatural, pues sus superiores miraban con recelo sus experiencias místicas, como sujetas a la ilusión y al engaño. Y así dudaban al permitir que Margarita hiciese sus votos de profesión, y le mandaron que le pidiese al Señor que la hiciese útil a la santa religión por la práctica exacta de todas las observancias. Esto Margarita lo llevó al Señor, y Él se lo concedió. La Madre Superiora quedó contenta con la respuesta del Señor recibida por Margarita, y a ésta se le abren las puertas para hacer su voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. Sexto, primera revelación del corazón de Jesús. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento, expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. De repente se encontró rodeada a su divina presencia. El Señor le hizo reposar sobre su pecho divino y le dijo: «Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Después de este favor tan grande, Margarita sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta su muerte. Séptimo, segunda revelación. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. El Divino Corazón se le presentó en un trono de llamas, con la llaga adorable rodeada de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que, después de los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor
y el menosprecio de su sagrada humanidad, que iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Nuestro Señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual se había entregado sin condiciones, y el Señor querría que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraran. Pero por el momento Margarita no podía decir nada de lo que había visto, pues no había llegado la hora. Estas revelaciones tendrían que pasar primero por muchos exámenes y sufrir mucha oposición. Y aún había mucho más que Jesús quería revelar. Octavo, tercera revelación. En lo que probablemente era el primer viernes de junio de 1674, fiesta del Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera gran revelación. Estaba delante del Santísimo Sacramento expuesto y Jesucristo se presentó todo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas brillantes y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, sobre todo de su pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, le descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres, de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es más brillante que las demás. Noveno, duras pruebas. Después de la aparición a Margarita le faltaron las fuerzas y cayó desmayada. Sus hermanas le levantaron y la llevaron donde la Madre Superiora. Ella, viendo que Margarita no podía hablar, la mortificó y la humilló con todas sus fuerzas. Y cuando Margarita pudo responder a su pregunta de lo sucedido, cayó sobre ella nuevas humillaciones y no le concedió nada de cuanto decía que el Señor le mandaba hacer. El fuego que devoraba a Margarita por dentro, a causa de las revelaciones, le ocasionó una fiebre continua. Ante esta misteriosa enfermedad, la Madre Superiora no podía sino sentir miedo y por tanto le dijo a Margarita: «Pida a Dios su curación, de esa forma sabré si todo viene del Espíritu del Señor». Margarita, obedeciendo a esta orden, le expuso todo cuanto le había pedido su superiora al Señor, el cual no tardó en recobrarle por completo su salud por las manos de la Santísima Virgen María. Y así consiguió Margarita el poder cumplir lo que Dios le pedía, pero viendo la Madre Superiora que continuaban las visiones, decide consultar a los teólogos. Compareció pues Margarita ante estos personajes y les contó todo lo sucedido, mas Dios permitió que algunos de los consultados no conocieran la verdad de las revelaciones. Condenaron el gran atractivo que tenía Margarita por la oración y la tildaron de visionaria, prohibiéndole detenerse en sus inspiraciones. Se llegó a decir que el diablo era el autor de cuanto sucedía. Llegó hasta tal punto que las hermanas empezaron a rociarla con agua bendita cuando la veían pasar. 10. El triunfo de la obra encomendada por Jesús a la Santa. El Señor le había prometido a Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos. Esta promesa empezó a cumplirse cuando, primeros días de febrero de 1675, le envió al jesuita padre Claudio Colombier. En cuanto este santo sacerdote habló con Margarita, pudo ver su santidad y creyó en sus revelaciones, lo cual comunicó inmediatamente a la Madre Superiora. Ante el juicio del padre Claudio, quien era reconocido por su sabiduría y santidad, la Madre Superiora pudo por fin descansar y le ordenó a Margarita que le contase todo al padre Colombier. 11. Cuarta revelación. Fue bajo esta nueva aceptación que se dio la cuarta y última revelación, que se puede considerar como la más importante. El Señor quería establecer en la Iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 1675, o sea, entre el 13 y el 20 de junio. Estando ante el Santísimo Sacramento, el Señor le descubrió su corazón y le pidió que, para reparar el daño que recibe por las ingratitudes
irreverencias y sacrilegios, así como frialdad y menosprecio de gran número de los hombres, le pidió que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a su corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También le prometió que su corazón se dilatara para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. El padre Colombier le ordenó a Margarita a que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que también escribiese todo cuanto le había revelado. Pasarían más de 10 años antes que se llegase a instituir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de la Visitación. 12. Su muerte. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su Señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre las 7 y las 8 de la tarde. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte, cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios de la Visitación, que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y en 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Y hasta aquí estos 12 datos curiosos sobre Santa Margarita María de Alacoque. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga.